Hola, un cordial saludo para todos. Quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Primera de Reyes capítulo 13. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero porque hoy tenemos un capítulo espectacular, un capítulo que seguramente te sorprenderá. Así que, bueno, preparemos nuestro corazón y vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Primera de Reyes capítulo 13. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Dijo: ¡Prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardas del mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan
y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo trajeron, perdón, y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrado en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén y amén. ¡Wow! Muchas cosas espectaculares, impactantes y sobrenaturales ocurren en un mismo capítulo. Este capítulo comienza hablándonos acerca de la llegada de un varón de Dios. Miren que la palabra nos habla acerca de un varón de Dios. Y este varón de Dios viene a traer una palabra, pues de parte del Señor, de parte de Dios. Viene a hablarle a Jeroboam, así con poder y con autoridad. Y entonces él llega allí donde está el altar, donde están quemando incienso a los ídolos, donde están quemando incienso a los dioses. Y él clama contra el altar y se dirige ahí contra el altar y dice, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. O sea, imagínate una palabra contundente donde está hablando acerca de que llegará un tiempo donde todos esos dioses y esos altares paganos van a ser destruidos, donde va a llegar el tiempo del juicio de Dios, donde el pueblo de Dios durante mucho tiempo ha estado quemando incienso a esos dioses, pero vemos cómo va a venir el juicio y el castigo de Dios y todos esos ídolos van a ser destruidos, todos esos altares van a ser destruidos y cómo Dios va a levantar a alguien. Y es específico, va a levantar a Josías para derribar todos esos altares. Aquí vemos varias cosas importantes. La primera, que la Biblia no nos dice cuál era el nombre de este varón de Dios. Simplemente nos dice que era un varón de Dios que vino y trajo una palabra de parte de Dios. Vemos que no habían muchos obreros calificados en aquel entonces y que el nombre de este muchacho pues no es conocido. Realmente no es necesario ser famoso para que Dios te use de manera significativa. Este muchacho tal vez no era famoso, no era muy conocido, pero él venía a traer una palabra de parte de Dios y vimos que efectivamente era una palabra de parte de Dios porque la palabra se cumple y pues por todas las cosas que ocurren tras la declaración de este pronunciamiento de juicio en contra del altar. Así que bueno, no era muy conocido, pero mira la manera como Dios lo usa, una manera poderosa, una manera sobrenatural. Además, este varón de Dios, aunque era joven,
pues tenía que tener muchísima valentía para atreverse a ir allí delante del altar donde están quemando incienso a los dioses paganos y a los demás también está el rey. Entonces seguramente era un muchacho valiente y pues vuelvo a decirte, no se conocía el nombre de este muchacho. Y este muchacho pues también habla acerca de lo que va a ocurrir con el altar y ese mismo día hay una confirmación de la palabra, una confirmación a las personas que están escuchando y es que efectivamente el altar se quema y se derraman las cenizas. Ahora, ¿qué pasa con Jeroboam? Vemos que Jeroboam escucha la palabra que está declarando este profeta y en vez de arrepentirse, en vez de decir, Dios mío, yo estoy cometiendo pecado, yo estoy quemando incienso a los ídolos, ¿qué es esto tan terrible que está ocurriendo? Ha venido juicio en contra de estos altares. No, Jeroboam no se arrepiente, sino que lo que él intenta hacer es callar a este profeta que está hablando de parte de Dios. ¿Y qué hace él? Dice, cuando Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Imagínate cómo habrá sido el rey viendo al profeta declarando esta palabra que viene de parte de Dios, esta palabra de parte de juicio, y él desde el altar intenta levantar su mano contra el hombre de Dios y dice, prendedle, e inmediatamente se le seca la mano, le queda la mano seca. Recuerda que la mano eh, en la palabra representa poder y representa autoridad, pero mira, no hay ningún poder más grande que el poder de Dios. Aunque este Jeroboam, siendo el rey, hubiera intentado levantar su mano en contra del hombre de Dios, no se nos puede olvidar que hay un poder más grande y es el poder de Dios. Por eso hay de aquellos que intentan levantar su mano en contra de los hijos de Dios. Hay de aquellos que intentan levantar su mano en contra de los hombres de Dios o las mujeres de Dios, de aquellas personas que llevan la palabra del Señor. Entonces le queda la mano seca. Imagínate cómo habrá sido de impactante el rey levantando la mano y de pronto se le queda la mano seca y no la puede enderezar. Y dice que efectivamente el altar se rompe, se derrama la ceniza del altar conforme a lo que Dios había hablado. Y entonces el rey le dice a este varón de Dios, ay, te pido que ores por mí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí le dice, ay, te pido que por favor ores por mí, para que, pero mira, ¿cuál era la petición? Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Entonces, mira que él no le dice, por favor, ora por mí porque yo me arrepiento de mis pecados. Ora por mí porque yo necesito restaurar mi relación con Dios. No, porque ora, o ¿cuál es la petición de Jeroboam? Un milagro. Yo solamente quiero un milagro, yo solamente quiero que mi mano sea restaurada. Por favor, ora por mí. Y efectivamente el varón de Dios ora por Jeroboam y su mano es restaurada. Pero mira cuántas personas les pasa algo similar. Se ofenden con el pastor cuando el pastor predica palabra de Dios, cuando predica una palabra de arrepentimiento, cuando predica una palabra de juicio y están ofendidísimos. Pero cuando tienen problemas, ahí sí vienen donde el pastor, pastor, por favor, ore por mí, pero no oran para que yo me arrepienta, para que yo tenga una verdadera relación con Dios, sino que ellos oran, sí, por favor, ora por mí para que este milagro ocurra, para que Dios me conceda este milagro, para que sea sanado, para que tenga dinero, para que pueda pagar esa deuda. Eh, y muchos oran solamente por un milagro. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el motivo de tu oración? ¿La salvación? ¿La vida eterna? ¿Tú oras para poder tener una verdadera relación con el Señor? ¿O tú eres de los que oras solamente clamando milagros? Y tu fe está ligada directamente a si recibes el milagro o si no recibes el milagro. Si Dios te concede ese milagro o si Dios no te concede ese milagro. Realmente, ¿cómo está tu relación con Dios en el momento de orar?
Y no te estoy diciendo que no pidas, claro que hay que pedir. La palabra del Señor dice que nosotros debemos pedir, debemos llamar, debemos buscar. El punto aquí es que él no tenía un verdadero arrepentimiento. Él solamente quería ver el milagro de la restauración sobre, sobre su vida. Ahora, vemos que Jeroboam tiene delante de él al varón de Dios y le dice a este varón de Dios, ora por mí. O sea, él tenía al varón de Dios y tenía sus becerros de oro, porque Jeroboam no clamó a los becerros de oro para que los becerros de oro le restauraran la mano, porque Jeroboam no acudió a los supuestos sacerdotes que él había levantado, sino que clamó directamente a Jehová a través de ese varón de Dios, pues porque él sabía que los becerros de oro no le pueden conceder ninguna petición. Jeroboam en todo caso sabía que el único que puede conceder ese milagro y esa petición del corazón es Dios. Dios. Por eso mira cómo hay muchas personas que dicen, ay, es que yo soy ateo, es que yo no creo en Dios, es que yo no creo en nada. Pero en esos momentos de verdad difíciles, en esos momentos de vida o muerte, ahí sí se acuerdan que hay un Dios. Ahí sí se acuerdan que hay un Dios. Entonces, hijitos de Dios, nosotros no podemos tener un corazón como el de Jeroboam. Mira, él fue rebelde. Recuerda que Jeroboam había recibido el reino por una palabra profética también que había venido de parte de Dios. Pero Jeroboam, por causa de todos los temores que tenía en su corazón, se puso a hacer un montón de cosas que no tenía que hacer, como levantar becerros de oro, decirle a la gente que ya no tenía que ir hasta el templo a adorar, sino que ahora no, tranquilo, yo te pongo aquí los dioses más cerquita para que no te toque esforzarte tanto. Estaba nombrando al que él quería, lo nombraba sacerdote, es decir, no había ningún requisito como todo lo que Dios había establecido en Levíticos y que solamente los levitas podían ser sacerdotes, no, o sea, Jeroboam estaba haciendo las cosas muy mal a pesar de haber tenido un llamado de parte de Dios, a pesar de recibir el reino por llamado de Dios, pero él decidió hacer las cosas mal. Y mira hasta dónde están llegando las consecuencias, al punto de querer extender su mano en contra de un varón de Dios, quedarle la mano seca y pues tener que reconocer que tenía que clamar a Dios para que su mano fuera restaurada. Entonces, vemos cómo efectivamente este varón de Dios ora por la mano y la mano se le restaura como la mano de antes. Entonces, el rey Jeroboam le dice, oh varón de Dios, quiero hacerte una propuesta, ven, te invito a comer en mi casa te voy a dar pan, te voy a dar a beber agua, te voy a dar comida, ven para que estés conmigo, te voy a invitar a comer. Y este varón de Dios le dice, no, yo no puedo ir contigo porque yo recibí una orden de parte de Dios. Y la orden que recibí es que yo no puedo ir a comer contigo. Y tampoco voy a recibir regalos tuyos. Aquí yo vine, fue a traer una palabra de parte de Dios. A eso fue lo que Dios me envió y no voy a ir contigo. Yo me voy a devolver. Es más, ni siquiera voy a volver por el camino por donde vine, sino que el Señor me dijo que me fuera por otro camino. Mira cómo él había recibido una orden exacta de parte de Dios. Mira, Jeroboam quería hacerse amigo de este profeta, seguramente porque quería un beneficio personal. Y ahí hagámonos amigos, mira, tú eres un hombre de Dios, ahora sí, soy amigo del profeta de Dios, soy amigo del varón de Dios. Pero este varón de Dios dijo, no, o sea, yo aquí no vengo a tener vínculos de amistad, yo aquí vengo es a traer una palabra de parte de Dios. O sea, yo aquí no estoy predicando, es para que tú y yo seamos amigos y para que tú me invites a comer en tu casa y entonces seamos amiguis. No, yo aquí vengo es porque yo vengo a traer una palabra de parte de Dios y el Señor me dijo que dijera lo que tenía que decir y que luego ya me fuera a mi lugar. Eh, Así que vemos cómo este Jeroboam quería ser amigo del profeta para beneficios personales. Así que el profeta obedece, el profeta dice, no, yo de aquí me voy para mi casa y bueno, el muy obediente se regresa a su casita.
Luego, ¿qué pasa? Imagínense que después de que él se va para su casa, se encuentra, o bueno, se va para su casa y entonces, mientras tanto, en otro lugar, sí, entonces para que podamos entender mejor, en otro lugar está otro profeta, el profeta de Betel. Escribe ahí el profeta de Betel, es decir, ¿qué personajes principales aparecen en este capítulo? Vimos al profeta joven, que es ese varón de Dios, profeta varón de Dios, le puedes poner ahí, que era un varón de Dios. Aparece Jeroboam, que era el rey, y ahora aparece el profeta viejo, ¿sí? O el profeta de Betel. ¿Sí? Tú le puedes poner ahí el profeta viejo o le puedes poner el profeta de Betel, o puedes ponerle ambos pues para que no se te olvide. ¿Y qué pasa con este profeta viejo o el profeta de Betel? Resulta que él estaba en su casa y resulta que cuando él estaba en su casa llega un hijo suyo. Entonces llega el hijo, papá, papá, uy, papá, si vieras lo que acaba de ocurrir, papá. No, eso ocurrió una cosa tremenda. Y el papá, ¿cómo así, hijo? Cuéntame qué pasó. Y él dijo, no, papá, imagínate que estábamos allá con el rey y entonces llegó un profeta joven, un varón de Dios, y le dijo al rey estas palabras y entonces al rey se le secó la mano porque el rey intentó levantar la mano contra él, papá, no, eso fue tremendo. Imagínate, el rey quedó así con la mano seca y entonces luego el rey tuvo que ir a hablar con él y pedirle que orara por él y entonces este muchacho oró por él. Y entonces se le restauró la mano. No, papá, tremendo. Y eso se quemó el altar y eso se regaron las cenizas. No, eso fue tremendo. Entonces, este profeta de Betel, este profeta viejo, digo, ¡ay! ¿Cómo así? ¿Y dónde está ese profeta joven? Dime por dónde se fue. No, papá, se fue por ese camino. Y entonces este profeta viejo dice, ¿saben qué, hijos? Ensíllenme el burro rapidito. eh, ensílleme el burro que yo voy a ir a buscarlo. Yo voy a ir a buscarlo y efectivamente él se va a buscarlo y llega hasta donde está este profeta joven. ¿Y qué pasa con el profeta joven? Que el profeta joven está ahí sentado, está descansando eh, y está ahí sentadito debajo de un árbol descansando y entonces el profeta viejo le dice, ay, ¿qué haces acá, varón de Dios? ¿Por qué estás aquí? Ven, te invito a mi casa y en mi casa te voy a dar pan y te voy a dar agüita para que pues tú puedas tomar agüita, para que puedas comer pan y para que descanses. Y este profeta joven la tenía clara. Él sabía lo que Dios le había dicho. Él le dijo, no, mira, yo no puedo ir contigo porque es que Dios me dio una palabra. Dios me dijo que yo tenía que regresar eh, por otro camino, que yo no podía quedarme aquí en esta región tomando agua ni comiendo pan. No lo puedo hacer, Dios me lo dijo y yo tengo que obedecer al Señor. Pero entonces este profeta viejo resulta que era mentiroso, porque le dice, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que yo también soy profeta de Dios. El versículo 18 dice, y el otro le dijo, mintiéndole, mira, yo también soy profeta de Dios como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Se me apareció un ángel, mira, yo también soy un profeta de Dios, yo también soy un hombre de Dios y mira, un ángel del Señor se me apareció y me dijo que te llevara a mi casa. Y entonces este muchacho le cree, le hace caso. Es que estoy por aquí buscando un versículo, no quiero dejarlo pasar desapercibido. Eh, y este muchacho le hace caso, este muchacho le cree. Y este muchacho dice, ay, bueno, pues si a ti se te apareció un ángel y si tú eres un profeta de Dios también, pues está bien, yo voy a volver contigo a tu casa. Yo voy a ir contigo porque si a ti el ángel de Dios te dijo que fuera a tu casa, eh, pues entonces yo voy contigo. Y entonces, mira lo que dice Gálatas 1:8. No quería dejar pasar este versículo. Gálatas 1:8 dice lo siguiente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira, el Señor nos dice en su palabra que nosotros no podemos creerle ni siquiera si se nos apareciera un ángel del cielo diciéndonos algo diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Mira que este profeta joven tenía muy claro lo que decía la palabra de Dios. Ve, haces un anuncio de juicio sobre el altar que ha edificado Jeroboam y luego te devuelves por otro camino. Esa era la orden. No te puedes quedar a comer, no te puedes quedar a beber en ese lugar, a beber agua, sino que te devuelves. Orden clara, muy precisa, puntual. Él lo sabía, él ya sabía, conocía la palabra de Jehová, pero como se le aparece este profeta viejo, diciéndole que también es profeta, diciéndole que también es un hombre de Dios, y además de eso que un ángel se le apareció, entonces él le cree y se devuelve. ¿Por qué le cree? La verdad no lo sabemos. No sabemos cuál fue la razón por la cual él decidió creerle. Si es que lo vio muy convincente, si es que al escuchar sus palabras dijo, no, este hombre como que sí es un hombre de Dios, o si el cansancio que tenía y el hambre que tenía lo llevó a pensar y a decir, no, pues de pronto ya Dios me vio con hambre, ahora sí, de pronto Dios cambió de opinión y me vio con hambre. ¿Cuántas cosas habrán podido pasar por la cabeza de este muchacho? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que finalmente él le cree y se va con este profeta viejo a su casa a tomar agua y a comer pan. Muy mal, porque él ya tenía la palabra clara y el Señor dice, mira, si se te aparezca un ángel del cielo, no le creas. Y mira a cuántas personas les pasa lo mismo. Personas que conocen la palabra de Dios, que han escuchado la palabra, han leído la palabra, conocen la palabra, pero viene otra persona a decirles, ay, es que yo anoche tuve un sueño contigo, es que yo me soñé que hicieras esto, yo me soñé que hicieras aquello. Y hay gente que conociendo la palabra y entendiendo la palabra, le creen más a alguien que viene a decirle, es que anoche tuve un sueño contigo, es que anoche Dios me mostró, es que anoche tuve una visión. El Señor está diciendo, no le creas. O sea, la palabra profética más segura que nosotros tenemos es esta, la Biblia, la Escritura. Esta es nuestra palabra profética más segura. Mira, últimamente han salido un montón de testimonios a través de las redes sociales de personas diciendo ser hombres de Dios o mujeres de Dios, diciendo, no, lo que pasa es que me separé, pero vino un profeta de Dios y me dijo que ahora yo tenía la oportunidad de casarme, que Dios me estaba diciendo que me casara, porque ahora tengo una nueva oportunidad. Y entonces, como ese profeta de Dios me dijo que me podía volver a casar, entonces decidí recasarme. Cuando la palabra de Dios dice no, la palabra de Dios dice que si alguno está casado y se separa de su esposo, se separa de su esposa, quédese como está, porque el que se casa con el separado, con la separada, está cometiendo adulterio. Entonces la palabra de Dios es una sola y uno no puede esperar que porque viene otra persona a decirle cosas, uno termine haciendo lo que Dios no ha mandado, lo que Dios no ha dicho. Así que, hijito de Dios, mucho cuidado, no te dejes enredar, no vayas a permitir que alguien venga a tergiversarte la palabra. Lo que está escrito, escrito está, y por eso tú necesitas conocer la palabra del Señor. Ahora vemos que este profeta la conocía, pero él voluntariamente decidió creerle a este otro que se le apareció diciéndole que se le había aparecido un ángel del cielo y que estaba diciendo otra cosa totalmente contraria. Así que cuidado, mucho cuidadito. Por eso tú tienes tus pastores, por eso tú tienes tu congregación, tu iglesia, donde el Señor ha puesto, y mira que la palabra dice que nosotros debemos orar por nuestros pastores porque nuestros pastores son los que velan por nuestras almas. Es muy delicado cuando una persona está donde uno y donde el otro y donde el otro, a ver si alguien le dice palabra de Dios, a ver si alguien le profetiza. Mira que este hombre se decía ser profeta de Dios y efectivamente ahora vamos a ver que a Dios le habló. Pero como acá le mintió, en esta oportunidad le mintió, es decir, unas veces hablaba de parte de Dios y otras veces hablaba de parte del diablo, de parte del mismo. Em, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Nosotros siempre vamos a esa, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y no nos ponemos a escuchar a cuánta persona quiera venir a hablarnos. Ojo, hijitos de Dios, porque mira que este era un profeta viejo, o sea, ya
viejo, y ya estamos hablando de viejo y mañoso. ¿Cuántas veces vienen personas de otros lugares? Ay, sí, que el hermanito de tal lugar, que es que él es profeta en tal iglesia, que él es profeta en tal lugar, pero mira que ya es gente que está llena de mañas y no les importa usar el nombre de Dios y aún el nombre de ángeles del cielo para beneficios personales y para dañarle la vida a este varón joven. ¿Él qué necesidad tenía de buscar a este varón joven? Este varón de Dios joven estaba siendo usado por Dios. Y este viejo, este profeta de Betel, este profeta mentiroso, le va a arruinar la vida a alguien que venía sirviéndole a Dios. Ahora, pues también culpa del mismo joven, porque si él tenía clara cuál era la palabra de Dios, pues ¿para qué se deja engañar? ¿Para qué se pone a creerle? ¿Para qué se pone a hacerle caso? Entonces, ¿qué pasó? Se vino con él a tomar agua y a comer pan. Le hizo caso y se vino a su casita. Y entonces, ay, muy rico que estaban comiendo, muy rico que estaban allí. eh, Ay, refrescándose, imagínense, tomando agua, pues después de todo lo que había pasado. Y entonces dice el versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Entonces ahí sí vino palabra de Jehová al profeta anciano. Y le dice este profeta anciano, este profeta de Betel, al varón de Dios joven, le dice, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Mejor dicho, ahí sí, como quien dice, el Señor dijo, bueno, usted que es profeta, pues ahora mire, usted lo hizo volver, usted le mintió, usted fue el que lo trajo para su casa, pues ahora usted mismo va a declarar lo que le va a ocurrir por haber desobedecido. Y entonces efectivamente eh, le declaró estas palabras, le dijo, mira, tú desobedeciste, fuiste rebelde, está tremendo, fuiste rebelde y ahora ya no volverá, no entrará tu cuerpo al sepulcro de tus padres, ya no vas a poder volver a tu casa. Y entonces apenas terminó de comer y de beber agua, le puso un burrito y lo mandó para la casita. Ay, tan amable, que lo mandó para la casita con un burrito. ¿Y qué pasó? Que cuando iba de camino se topa con un león, le aparece un león en el encuentro, o sea, por eso les dije, este capítulo es, wow, espectacular, pasan muchas cosas, y entonces él va en el burro y le sale un león al camino y ¡pam! Lo mata, mata al varón de Dios, mata a este varón joven por ponerse a creerle al profeta viejo que le dijo que había hablado de parte, que se había encontrado un ángel de parte de Dios. Entonces muere y queda su cuerpo ahí en el camino. Y dice la palabra que el león no se lo comió y tampoco se comió al burro, sino que estaba el cuerpo del hombre ahí tirado al lado del león y al lado del burro. O sea, era la manera como Dios también estaba permitiendo ver que no había sido un accidente, sino que esto que había ocurrido había sido por causa de su desobediencia a la palabra del Señor. Y es que algo que nosotros tenemos que entender, hijitos de Dios, es que la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdadera y la palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios, eh, hijitos de Dios, no es negociable, no se puede cambiar. La palabra es la palabra. Y vemos eh, como este muchacho queda ahí tirado en el camino, muere, porque el juicio no es solamente para las personas que escuchan la palabra, sino que los primeros que tenemos que ser muy sensatos con la palabra y obedientes con la palabra somos aquellos que llevamos la palabra del Señor. Hay personas que hablan de la palabra esperando que el hijo haga caso, que el sobrino haga caso, que el compañerito del colegio del niño haga caso, pero resulta que cuando tú portas la palabra de Dios, tú eres el primero en
tener que ser obediente a la palabra de Dios. Por eso mira que nosotros todos los días le decimos en este tiempo devocional al Señor, Señor, queremos conocerte, entenderte y obedecerte. Te lo repito, conocerte, entenderte y obedecerte. Porque es que tú tienes una responsabilidad cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú llevas la palabra de Dios, tú tienes una responsabilidad muy grande delante de la presencia de Dios. Así que eh, es una responsabilidad demasiado grande. Y entonces, efectivamente, este profeta viejo ahora le dice a sus hijos, no, hijos, esto que pasó fue porque él fue rebelde a lo que Dios le dijo. O sea, él mismo lo hace volver, él mismo fue el que le dijo mentiras, él mismo fue el que, mejor dicho, le salió por ahí con cosas y entonces ahora él mismo está diciendo, ah, si bien lo que le pasó a este varón de Dios, a este profeta joven, eso le pasó por ser rebelde a la palabra de Dios. Tremendo. Como el enemigo primero quiere invitarte a que peques. Primero te invita, ven conmigo, ven, peca, porque el pecado es delicioso, porque el pecado es sabroso, pancito, agüita, uy, ven conmigo. Y luego el mismo enemigo, ¡pam!, te echa el agua, ¿sí? Te echa el agua. El enemigo es el que le dice a las personas, ah, ven, peca, cae en fornicación, en adulterio, porque mira, lo vas a pasar muy rico. Y luego vienen las consecuencias y los echa al agua y los hace perder la dignidad delante de todas las personas que están alrededor. El enemigo es el que le dice a la persona, no, ven, mira esto que está en las redes sociales, ven y mira esto que está en tu celular, toma un poquito de agua, ven y come un poquito de pan. Y luego cuando las personas han pecado, entonces ahí sí, te echa el agua y te quiere hacer quedar mal delante de todos. Eso era lo que estaba haciendo este profeta viejo. Ahora, eh, vemos que él se hizo pasar por un hombre de Dios. ¿Sí? No solamente el pecado que nosotros conocemos, sino cuando te salen con cosas que son herejías o que están en contra de la palabra de Dios. No, tranquilo, haz esto, vamos y hagamos esto, aquello. No, es que el pastor no te entiende, entonces hagámoslo nosotros por nuestra cuenta. No importa que nos rebelemos, no importa que hagamos las cosas a nuestra manera. Y te quiere llenar de orgullo, de soberbia, pero finalmente después de que la persona cae, entonces el mismo enemigo quiere echarlo al agua. Ese fue el comportamiento del profeta viejo, ¿sí? Dijo, ah, no, miren, este fue rebelde, entonces echémoslo al agua. Miren lo que le pasó por rebelde. Y luego va, manda a traer el cuerpo, lo entierra y le dice a sus hijos, oh hijos, este realmente era un varón de Dios. Cuando yo me muera, entiérrenme al lado de él, porque todo lo que este varón de Dios ha dicho, todo esto se va a cumplir. O sea, definitivamente, totalmente descontrolado emocionalmente este profeta de Betel, este profeta viejo. Y pues el profeta joven, mmm, pues muy triste todo lo que le ocurrió, porque por desobedecer la palabra de Jehová. Una palabra que él tenía clara. No podemos decir, ay, pobrecito, lo engañaron. No, él tenía clara la palabra de Dios y simplemente no quiso obedecer, se dejó engañar por otro que vino a, a echarle cuento, a decirle cosas. ¿Y cómo termina este pasaje? ¿Cómo termina esto? Dice el versículo 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. O sea, con todo esto que acaba de ocurrir, imagínate, o sea, tremendo, se le seca la mano, le vuelve la mano, este varón de Dios, luego muere en el camino, lo encuentran junto a un león. O sea, todo lo que ocurre y aún así Jeroboam, el rey, no se arrepiente, no se quiere arrepentir, sino que sigue haciendo lugares altos. O sea, el Señor le quema un altar, se riega la ceniza, pero no importa, él tiene la plata para levantar otro altar. O sea, gente que no aprende, gente que no escarmienta. O sea, le pasa lo que le pasa y en vez de arrepentirse, siguen adelante con su pecado y vuelven y levantan adelante su pecado y más bien miran, en vez de arreglar las cosas con Dios, miran a ver cómo arreglan las cosas para seguir adelante con su pecado. O sea, mal, 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 muy mal.
Y sigue siendo lugares altos y aparte de eso, al que él se le antojaba, lo nombraba sacerdote. O sea, él seguía nombrando, usted quiere ser sacerdote, lo nombro sacerdote. Usted también quiere ser sacerdote, lo nombro sacerdote. Y como aquellos lugares donde usted quiere ser pastor, yo lo nombro pastor. Ah, usted también quiere ser pastor, no, yo también lo nombro pastor. Usted también, no ha hecho discipulado, no ha hecho, no importa, pero usted quiere ser pastor, listo. Entonces, vaya y abra una iglesia ya en el garaje de su casa para que la gente ya no tenga que esforzarse de ir y congregarse. No, hijitos de Dios, las cosas no son así. Vemos que Dios ha puesto un orden para todas las cosas, que quienes eran los sacerdotes eran los levitas, que habían familias sacerdotales y habían un orden instituido por el Señor. Y que el lugar que Dios había escogido para que las personas fueran a adorarle era el templo, porque en el templo están sus ojos, su nombre y también su corazón. Así que no te vuelvas conformista, no seas de los que se limita solamente a ver los servicios por internet, a decir, ay, no puedo ir a la iglesia, pero pues bueno, aquí lo veo por internet. No, eso es solamente para casos excepcionales, para casos muy particulares. Pero nosotros debemos hacer el esfuerzo de buscar al Señor, debemos entender realmente quiénes son las personas que Dios ha colocado como nuestros pastores, hombres y mujeres de Dios, no que simplemente digan, ay, yo tengo palabra de Dios, a mí se me aparecen los ángeles, pero digan un pocotón de mentiras y sea una vida desordenada, porque vimos que la vida de este profeta viejo era muy desordenada. Entonces, hijitos de Dios, nosotros tenemos que actuar conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. No nos podemos dejar mover ni izquierda ni a derecha. Para eso el Señor nos ha dejado la palabra profética más segura que tenemos y es esta, la palabra de Dios. Y aquí culmina este hermosísimo, poderoso capítulo, wow, lleno de historias sorprendentes, pero que también nos confrontan. Nunca dejes torcer la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón, la palabra de Dios que está escrita en este libro maravilloso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra es viva y eficaz, Señor, tu palabra es poderosa, tu palabra se cumple, Señor, y hoy en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a ser hombres y mujeres entendidos, Señor, que no nos dejemos desviar, ni a izquierda ni a derecha, aunque un ángel se nos apareciera del cielo, Señor, o un profeta diciéndonos algo diferente a lo que está escrito aquí en tu palabra, Señor, que nosotros podamos conocerte, entenderte y obedecerte y jamás desviar nuestro camino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, ayúdanos a obedecerte y a hacer todo conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Que la palabra que tú nos has dado, Señor, esa palabra podamos ponerla por obra desde el principio hasta el fin, Señor. Padre, y que si en algún momento hemos desviado nuestro corazón, ayúdanos a volver a ti, Señor. Queremos volver nuestro camino a ti, Señor, y tener un corazón sincero y tener un verdadero arrepentimiento. Entendemos que lo más importante es la salvación de nuestras almas y la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestra casa. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Declaramos que este tiempo es un tiempo de bendición, que este tiempo es un tiempo de cielos abiertos. Hay bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Declaramos, Señor, la salud que proviene de parte tuya, Señor, para nuestras vidas. Señor, todo lo que nuestras manos tocan es prosperado. Tú envías la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. Y yo creo que estamos viviendo tiempos de cielos abiertos, Señor, porque tu bendición es sobre nuestras vidas. Dependemos de ti, Señor, vivimos por ti. En el nombre de Jesús y a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que hoy jueves tenemos servicio para los abuelitos a las 9 de la mañana. Todos los abuelitos están cordialmente invitados a un tiempo maravilloso de palabra de Dios, de vida, de bendición. Además, los van a consentir muchísimo. Así que todos los abuelitos a las 9 de la mañana tienen una cita en Activa tu Fe. Viernes de la familia a las 6:30 de la tarde, enseñanzas sencillamente poderosas. Y este sábado reunión de jóvenes a las 5 en punto de la tarde. Todos los jóvenes están cordialmente invitados. 5 en punto de la tarde, esa entrada libre. Aquí te esperamos en Activa tu Fe. Y el domingo, dos poderosos servicios.
7 en punto de la mañana y 9 en punto de la mañana. Activa tu Fe se está convirtiendo en un epicentro de la gloria de Dios. La gloria de Dios está descendiendo de manera sobrenatural, así que este domingo no te quedes en casa, ven, activa tu fe para que tú mismo puedas comprobar la gloria de Dios sobre tu vida. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.